Los milagros son una parte natural de la vida. No verlos es lo extraño. Deepak Chopra. ¿Alguna vez has sentido que los milagros son cosa de otros, pero no de ti? Que los lees en libros, los escuchas en testimonios, y aunque una parte de ti lo desea con todas sus fuerzas, otra parte susurra, eso no me va a pasar a mí. Hoy quiero que me acompañes en un viaje, porque voy a contarte que los milagros no ocurren allá afuera, en manos de alguien más. Los milagros ocurren dentro de ti. Y no hablo de casualidades, hablo de un código que existe, oculto, esperando a que lo descubras. Hoy quiero revelarte 5 secretos que pueden activar tu propio milagro, pero cuidado, no todos estarán listos para escucharlos, porque cada secreto no solo abre una puerta, también te desafía a soltar algo que quizás no quieres soltar. Capítulo 1. El llamado al milagro. Laura, una mujer de 46 años, solía mirarse al espejo con la sensación de que lo mejor de su vida ya había quedado atrás. Su rostro aún conservaba destellos de vitalidad, pero sus ojos parecían cansados, como si hubieran olvidado cómo brillar. Cada arruga le recordaba las batallas ganadas, sí, pero también la monotonía de los días que se repetían sin sorpresa. Se sentía invisible, sus hijos habían crecido y ya no necesitaban de ella como antes. Su pareja parecía más concentrado en la rutina que en los sueños que alguna vez compartieron. Y Laura, en silencio, empezó a convencerse de que la vida ya no tenía nada extraordinario reservado para ella. Sus mañanas eran iguales, sus noches también. El corazón le pedía algo diferente, pero la mente respondía con dureza. Ya es tarde, eso es para otros. Había aprendido a disfrazar esa resignación con sonrisas en reuniones y conversaciones superficiales, pero cuando se quedaba a solas sentía un peso en el pecho, como si algo profundo estuviera muriendo lentamente dentro de ella. Y es que a veces el mayor dolor no es lo que falta afuera, sino lo que dejamos de creer adentro. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba la cocina, la radio sonaba de fondo, casi imperceptible, hasta que una frase atravesó el aire y le heló la sangre. El milagro comienza el día en que decides dejar de esperar. Laura se quedó quieta, con el paño aún en la mano, y sintió que esas palabras no eran casualidad, eran para ella. Fue como si alguien hubiera encendido una chispa en medio de su oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón dio un salto. Una pregunta empezó a perseguirla. ¿Y si todavía hay algo más? ¿Y si aún puedo activar un milagro en mi vida? Era apenas un destello, pero bastó para abrir una grieta en el muro de su resignación. Esa noche, Laura no pudo dormir. Recordaba la frase una y otra vez, como un eco que no la dejaba en paz. No sabía qué significaba ni qué debía hacer, pero intuía que acababa de recibir un mensaje. El universo le estaba hablando y ella tenía que decidir si lo ignoraba o si lo escuchaba con atención. Y aquí es donde esta historia da su primer giro, porque lo que le pasó a Laura no fue casualidad. Todos recibimos llamados de este tipo, pero casi siempre los apagamos antes de reconocerlos, y es justo en ese punto donde la mayoría bloquea sus milagros sin darse cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente nos cierra esa puerta? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. Capítulo 2. El obstáculo invisible. El mayor enemigo de los milagros no es la mala suerte, tampoco es la ausencia de oportunidades. El verdadero enemigo vive dentro de nosotros, disfrazado de pensamientos, frases repetidas y creencias que parecen inofensivas, pero que en realidad son muros invisibles que bloquean cualquier posibilidad de transformación. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has pedido una señal y cuando apareció frente a ti, la descartaste con un «seguro fue coincidencia»? ¿Cuántas veces has soñado con un nuevo amor, una nueva oportunidad, una vida distinta, y en el mismo momento tu mente susurraba
Eso no es para mí, ya es tarde, ¿no lo merezco? Ese diálogo interno silencioso es más poderoso de lo que creemos. Eso mismo le pasaba a Laura. Pedía cambios, sí, pero en el fondo estaba convencida de que nada iba a suceder. Quería creer en milagros, pero su mente los apagaba antes de que pudieran siquiera manifestarse. Y es que uno de los grandes secretos de la vida es que no recibimos lo que pedimos con palabras, sino lo que creemos con convicción. Ese muro invisible, hecho de dudas y miedos, se había levantado en el corazón de Laura durante años. Cada desilusión pasada le añadía un ladrillo más. Cada vez que algo no salía como esperaba, reforzaba la idea de que los milagros eran para otros, no para ella. Sin darse cuenta, había construido una prisión mental que la mantenía atada a lo mismo, día tras día. Lo más doloroso de estas prisiones es que no se ven. Desde afuera, Laura parecía una mujer fuerte, capaz, alguien que lo tenía todo en orden, pero por dentro se repetía historias que la limitaban. No soy suficiente, no es mi momento, yo no nací para eso. Historias que, aunque invisibles, eran tan pesadas como cadenas de hierro. Y aquí ocurre algo clave. Mientras sigas creyendo esas historias, puedes estar rodeado de oportunidades, señales y hasta puertas abiertas, pero jamás las cruzarás. El milagro puede estar tocando tu puerta, y tú ni siquiera reconocerlo. Así de poderoso es el obstáculo invisible de la mente. Y justo aquí es donde aparece el primer secreto, el secreto de reconocer las señales ocultas. Porque aunque Laura estaba atrapada en ese muro de creencias, la vida decidió hablarle de una forma tan directa que ya no pudo ignorarlo. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Eso es lo que descubrirás en el próximo capítulo. Capítulo 3. Primer secreto. Reconocer la señal. Laura comenzó a notar cosas pequeñas, cosas que antes habría ignorado sin pensarlo dos veces. Ese mismo día, después de escuchar la frase en la radio, tomó un libro que llevaba años acumulando polvo en su estante. Al abrirlo, se quedó helada. La página se desplegó justo en una frase que parecía escrita para ella. Cuando el alma se cansa de esperar, es porque el milagro ya está en camino. En ese instante, algo dentro de ella vibró. ¿Era una casualidad? ¿O el universo le estaba hablando directamente? Laura nunca había creído demasiado en señales, pero esta coincidencia era demasiado precisa. Era como si la vida la hubiera estado esperando pacientemente y por fin había decidido susurrarle al oído. El universo tiene un lenguaje y no siempre es lógico. A veces habla en símbolos, a veces en sincronías, a veces en repeticiones que parecen casuales, pero que en realidad son llamados de atención. Y el primer secreto para activar un milagro es exactamente este: aprender a reconocer esas señales. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has visto repetirse un número, escuchado una canción que parecía contar tu historia, o encontrado una palabra que respondía justo a lo que estabas sintiendo? Eso no ocurre porque sí, pero la mayoría pasa de largo, sin darse cuenta de que está frente a una invitación. Laura entendió que había estado ciega. Había pedido ayuda, había pedido un cambio y la vida sí le había respondido. Pero ella estaba demasiado ocupada creyendo que eso no era para ella. Ahora podía verlo con claridad. Las señales siempre habían estado ahí, solo que no las había querido mirar. Pero había un detalle que pronto descubriría. Ver la señal no era suficiente. Era como recibir una carta del universo y dejarla cerrada sobre la mesa. El verdadero poder no estaba solo en reconocer, sino en despertar una emoción capaz de encender lo que parecía imposible. Y aquí es donde entra el segundo secreto, el que muchos ignoran y por eso se quedan en el mismo lugar. Laura estaba a punto de descubrirlo, y créeme, cambiaría por completo la manera en que entendía lo que un milagro realmente significa. Capítulo 4. Segundo secreto. La emoción que abre la puerta.
Cuando Laura empezó a notar las señales, su primera reacción no fue alegría, sino miedo. Una voz en su cabeza le repetía: ¿y si me lo estoy inventando? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto es una ilusión? Y ese miedo, aunque invisible, era como un candado que mantenía su vida cerrada, por más que las señales intentaran abrirla. Aquí aparece el segundo secreto. La emoción correcta es la llave. El universo responde a la vibración con la que lo miras. Si te acercas desde la duda, recibes más dudas. Si te acercas desde el miedo, atraes más bloqueos. Pero si eliges emociones como la gratitud, la apertura y la certeza, entonces se abren puertas invisibles que antes parecían murallas. Laura decidió hacer algo muy pequeño, casi insignificante. Cada mañana, antes de levantarse, pensaba en 3 cosas por las que podía dar gracias. A veces eran tan simples como el aroma del café, la sonrisa de su hijo o incluso el hecho de poder respirar. No era un ritual mágico, pero sí era un gesto que encendía dentro de ella una frecuencia distinta. Y lo curioso es que, en pocos días, algo comenzó a cambiar. Laura se levantaba con más ligereza, sus conversaciones fluían de otra manera, y lo más sorprendente, las personas a su alrededor parecían acercarse con más amabilidad, con más apertura, como si la vida hubiera estado esperando esa mínima chispa para empezar a mover las piezas. Porque cuando cambias tu emoción, cambias tu campo. Y cuando cambias tu campo, inevitablemente cambias lo que atraes. Laura empezó a recibir invitaciones inesperadas, llamadas que abrían nuevas oportunidades y hasta encuentros que parecían sincronizados a la perfección. Todo eso comenzó con una sola decisión: agradecer. Pero aquí viene lo más incómodo. Reconocer las señales y despertar la emoción correcta son pasos poderosos, sí, pero no suficientes. Hay algo que muchas personas no se atreven a hacer y por eso sus milagros nunca terminan de llegar. Ese paso es soltar, y ese, justamente, es el tercer secreto, el más desafiante de todos, el que pondría a prueba a Laura y la llevaría a un terreno que jamás había imaginado explorar. Capítulo 5. Tercer secreto. El sacrificio. Un día Laura recibió una oferta inesperada, un nuevo trabajo. No era el más seguro, ni el que prometía estabilidad, pero algo en su interior le decía que había llegado como respuesta a sus oraciones. Era como si la vida le pusiera frente a frente una decisión: quedarse en lo conocido o atreverse a confiar en lo desconocido. Aquí se esconde el tercer secreto para activar un milagro: el sacrificio. Pero no se trata de sacrificio en el sentido de sufrimiento o dolor, sino de un sacrificio distinto, el de la confianza. Es soltar aquello que ya no resuena contigo, aunque te duela desprenderte, aunque tu mente te grite que te quedes donde es seguro. Laura pasó noches enteras pensando en todo lo que podía salir mal. El miedo se disfrazaba de lógica. ¿Y si pierdo la estabilidad? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si nada mejora? Pero entonces recordó las señales que había recibido. Recordó también la gratitud que había despertado en ella una nueva energía, y entendió que si quería un milagro real, debía dar un salto. Así que lo hizo. Con el corazón latiendo a 1000, renunció a lo conocido y eligió lo que su alma le pedía. Fue doloroso, porque despedirse de una etapa siempre lo es, pero en ese acto de soltar, descubrió que lo que parecía pérdida era, en realidad, una liberación. Como si al soltar, el universo pudiera finalmente colocar en sus manos algo más grande. El sacrificio de Laura no fue un final, fue una llave. De pronto, nuevas personas aparecieron en su camino, nuevas oportunidades comenzaron a abrirse y ella descubrió que el riesgo no había sido un error. Había sido la puerta a un futuro que jamás habría imaginado. Sin embargo, aquí hay algo importante que muchos olvidan. No basta con soltar y esperar a que todo caiga del cielo. Los milagros no se activan solo con gratitud o confianza.
necesitan un ingrediente más, uno que convierte las señales y la emoción en movimiento real, la acción. Y ese, precisamente, es el cuarto secreto, el que obligaría a Laura a dejar de soñar con un cambio y comenzar a caminarlo. Capítulo 6, cuarto secreto, la acción invisible. Los milagros no son pasivos. Laura podía haber agradecido todo el día, podía haber leído 1000 frases inspiradoras o reconocer señales en todas partes, pero si no daba pasos concretos, nada iba a suceder. El universo inspira, pero eres tú quien tiene que mover los pies. Ese es el cuarto secreto, la acción invisible. Invisible porque no siempre es grandiosa ni espectacular, no siempre recibe aplausos ni reconocimiento. Es esa acción que das aunque nadie lo vea, aunque parezca pequeña o insignificante. Es mandar ese mensaje que sientes en tu corazón, hacer esa llamada que llevas posponiendo, estudiar lo que te despierta curiosidad. Laura decidió hacerlo. No esperó a sentirse completamente segura, ni a que todo estuviera perfecto. Dio pasos sencillos. Investigó ese nuevo trabajo, se inscribió en un curso que le apasionaba, empezó a escribir un diario con sus intenciones más profundas. Y algo sorprendente comenzó a ocurrir. Cada movimiento suyo parecía encender una reacción en cadena. Hacía una llamada y al poco tiempo alguien le ofrecía justo lo que necesitaba. Escribía una idea en su cuaderno y al día siguiente encontraba un artículo que respondía a sus preguntas. Era como si el universo solo necesitara verla moverse un poco, para correr 10 pasos hacia ella. Claro que no todo fue fácil. Hubo días de duda, momentos en los que pensó en rendirse, pero fue en esos instantes cuando entendió que la acción invisible no se trata de grandes logros inmediatos, sino de sostener el paso, aunque sea pequeño, aunque nadie aplauda. Eso es lo que abre el campo de posibilidades. Laura empezó a comprender algo profundo. Cada acción es como una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan en brotar, pero todas cuentan. Y lo más increíble era que, mientras ella se ocupaba de esas acciones pequeñas, la vida parecía encargarse de las grandes. Pero aún faltaba lo más poderoso, el secreto que no solo conecta con las señales, la emoción, el sacrificio y la acción, sino que los une a todos en una sola fuerza capaz de transformar por completo una vida. Y ese secreto, Laura estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 7. Quinto secreto. La entrega. Después de meses de escuchar señales, despertar emociones, arriesgarse a soltar y moverse con acciones invisibles, Laura descubrió algo profundo. Todavía estaba agotada, y no era por lo que hacía, sino por lo que intentaba controlar. Quería que todo saliera como ella pensaba. Quería que los resultados fueran inmediatos, perfectos, seguros. Pero el control no trae paz, trae cansancio. Y aquí aparece el quinto secreto, la entrega. No confundir con rendirse ni con resignarse. La entrega no es pasividad, es confianza, es esa decisión interna de decir, he hecho mi parte, ahora dejo que la vida haga la suya. Es como plantar una semilla. Después de enterrarla en la tierra, no puedes estar desenterrándola todos los días para ver si crece. Debes confiar en el proceso invisible. Laura lo entendió una noche en que no podía dormir. Salió al jardín, levantó la vista al cielo y al ver el inmenso manto de estrellas, sintió su pequeñez, pero también su conexión. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo dijo en voz alta, confío. Esa simple palabra cambió todo, no porque mágicamente los problemas desaparecieran, sino porque su interior se alineó con otra vibración. Dejó de empujar, dejó de forzar, y al soltar el control, el milagro encontró espacio para manifestarse. Ella misma se había convertido en el espacio donde los milagros podían aterrizar. La entrega la volvió ligera, y en esa ligereza descubrió algo más. Los milagros nunca fueron eventos externos que alguien le concedía.
Siempre habían estado dentro de ella, esperando que dejara de luchar contra la vida y comenzara a fluir con ella. Pero aquí viene lo más poderoso. La entrega no significa quedarse quieto, significa actuar sin ansiedad, vivir sin miedo, caminar con confianza. Es un equilibrio que pocos logran y por eso quienes lo descubren transforman su vida entera. Y ahora llegamos al momento crucial, porque todos los secretos que has escuchado hasta aquí se unen en una sola revelación final, un cierre que no es solo el final de la historia de Laura, sino también la semilla del comienzo de la tuya. Capítulo 8. Cierre de oro. Laura nunca imaginó que a los 46 años estaría viviendo un renacer. Lo que comenzó como un simple suspiro frente al espejo, terminó convirtiéndose en una transformación completa. Y no fue por suerte ni por magia externa. Fue porque ella decidió escuchar, sentir, soltar, actuar y finalmente confiar. Los 5 secretos que Laura descubrió no eran fórmulas ajenas, eran recordatorios, porque los milagros no son privilegio de unos pocos, están al alcance de todos, esperando a que los reconozcamos. El verdadero milagro no es que algo extraordinario suceda allá afuera, es que algo extraordinario despierte aquí adentro. Y quizás ahora, mientras me escuchas, una parte de ti también lo sabe. Tal vez has visto señales que ignoraste, tal vez has sentido emociones que no dejaste florecer, tal vez sigues sosteniendo cosas que deberías soltar. Pero si algo de esta historia resonó contigo, no es casualidad, es tu señal, porque la vida siempre responde, siempre. Solo espera que le abras un espacio, que hagas tu parte y que después confíes. Y cuando lo haces, descubres que no estabas esperando un milagro. El milagro eras tú. Laura entendió que los 5 secretos no eran pasos separados, sino piezas de un mismo círculo. Cuando todos se unen, se enciende algo que nunca vuelve a apagarse, una certeza profunda de que estás acompañado por la vida, guiado, sostenido, y lo más hermoso es que cuando alguien despierta su propio milagro, inevitablemente inspira a otros. Laura no solo cambió su vida, cambió la de su familia, la de sus amigos y hasta la de aquellos que nunca supieron por qué al estar con ella se sentían mejor. Ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿Y si este fuera tu momento? ¿Y si lo que viste en esta historia fuera en realidad la invitación que estabas esperando? Si sientes que el llamado es real, te invito a dar el siguiente paso conmigo. En el próximo video descubrirás 9 señales secretas de un despertar espiritual. Créeme, esas señales podrían ser la confirmación que tu alma ha estado buscando. Namaste.